Víctor Ronquillo, a quien saludo con el gusto de siempre. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a mis colegas de la mesa y obviamente también un saludo para el público que nos mire y que nos escucha, Julio. Aquí estamos. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, periodista, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en la mesa los jueves. Saludo para Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa y al público que nos está sintonizando. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. También un placer estar contigo, estar con mis grandes colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Les mando a todos un gran saludo y como siempre muy contenta de estar aquí los jueves. Gracias, Guadalupe. Vamos empezando con Ricardo Ravelo. Ricardo, la figura de Alejandro Gertz Manero no deja de estar presente casi todos los días en el escenario político y judicial, no por razones positivas que mucho quisiéramos de que se avanzara en la procuración de justicia, sino por muchas broncas relacionadas a veces con litigios personales de él y con la morosidad institucional. ¿Cómo ves la figura de Gertz Manero, sus detalles en estos momentos, Ricardo? Pues muy cuestionado el fiscal precisamente por este estancamiento en la procuración de justicia. Y este tema que, bueno, ha resultado ser excepcional. Yo no conozco en los últimos años, por decir algo, en los últimos 20, 25 años, no conozco a ningún procurador como era antes, ahora fiscales, que haya estado tan, digamos, tan avasallado por la crítica, el cuestionamiento público, metido en escándalos, por litigios personales, donde afloran la danza millonaria, hasta hoy sin explicación por parte del fiscal. Se quedó pendiente su comparecencia en el Senado de la República. Recuerdo que hubo ahí un acercamiento entre el fiscal y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para asistir a dar un informe, a dar explicación respecto de todos los señalamientos sobre pues, su fortuna, ¿no? Aquella colección de autos, de más de 100 autos que adquirió. Hay una serie de polémicas que en realidad pues están llamando mucho la atención de algunos excesos del fiscal, mientras que por otro lado pues también se ha abierto el cuestionamiento hacia el principal funcionario en el tema de procuración de justicia por la falta de resultados en las investigaciones clave, ¿no? Creo que el caso Gertz Manero está poniendo en evidencia que el combate a la corrupción pues no se está llevando a cabo tan a fondo como se ha dicho. Hay casos muy pendientes todavía, Lozoya, el caso de Juan Collado, el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, extradiciones pendientes de exfuncionarios que todavía no pueden ser traídos a México para ser juzgados. Creo que es una larga lista de pendientes, de asuntos que están estancados a 3 años de gobierno, que ponen en entredicho que realmente el combate a la corrupción y el combate a la injusticia pues vaya a fondo y en serio. Lo que está sobresaliendo hoy en general pues no son los resultados, sino los escándalos. Me parece que es un mal signo de que el propio funcionario responsable de procurar justicia pues esté siendo cuestionado incluso hasta por sus familiares políticos por la muerte del hermano, el encarcelamiento de la cuñada aparentemente injusta y una danza millonaria que presuntamente está en paraísos fiscales, que hasta hoy no tenemos una sola explicación del fiscal sobre el origen de esa fortuna que, bueno, se pone en duda y que ha levantado muchísima polémica y cuestionamiento, que me parece que el fiscal debe salir, dar la cara y explicar realmente de dónde obtuvo esa cuantiosa fortuna, porque se ha cuestionado incluso que el hermano fallecido era una pieza clave en el manejo de estos fondos. Se ha dicho también públicamente que era su testaferro.
y que de ahí se derivó el conflicto familiar, ¿no? Porque finalmente la familia política se ha negado a devolver presuntamente estos dineros a Gers Manero. Creo que esta polémica no se puede quedar ahí, solo en eso, sino se necesita una explicación puntual que hasta hoy el fiscal nos ha quedado a deber. Bien, Ricardo. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de lo que sucede con el fiscal? Que, insisto, pareciera que son demasiados los asuntos personales en los que él tiene interés y que están en el centro de discusiones y de polémicas. Un hombre con una gran riqueza acumulada que al mismo tiempo implica intereses en controversia y, al parecer, por lo que se ha ido viendo y conociendo, pues también la tentación de usar el poder de la FGR para incidir en esos asuntos de índole personal, más los problemas generales que deberían ser atendidos con rapidez y no lo son. ¿Qué opinas sobre el papel del fiscal, Guadalupe? Sí, muchas gracias, Julio. Creo que en diversas ocasiones hemos tenido la oportunidad de discutir todo este tipo de cuestiones, desde las personales hasta la aplicación selectiva de justicia, hasta su lentitud que le ha ganado el mote de tortugueras. Al fiscal, bueno, hay que tenerle completo, yo quiero ser completamente educada y respetuosa, pero me parece un caso muy complicado, precisamente por lo que dices, por las cuestiones familiares. Recordemos también su ingreso al SNI del CONACYT como nivel 3, cuando los académicos sabemos, ¿verdad? De acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su trayectoria, ese señor no creo que pueda tener el tiempo para dedicarle a la publicación, a la dirección de tesis y al cumplimiento de los criterios que se requieren para llegar a un nivel tan alto del SNI, conociendo pues cómo mis colegas en México luchan muy fuerte y aunque sean muy buenos investigadores, si no dirigen tesis, si no están dando clases y bueno, conociendo la trayectoria del actual fiscal, pues eso también nos llena como de dudas. Pero yo quiero tocar un tema que es mucho más actual, que también abona a esta crítica, ¿no? Y como bien sabemos, en varias ocasiones el presidente de la República se ha manifestado en apoyo al fiscal general de la República, no obstante estos cuestionamientos y esta, pues digamos, actuación desafortunada, desafortunada, lenta y no efectiva en un tema que es muy importante. El caso más que ahorita me llama más la atención y que también me ganó críticas por una parte muy complicada de la opinión pública por Twitter fue una crítica que hice a este nuevo tema sobre las órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía General de la República en relación al tema de Rápido y Furioso. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, voy a tratar de ser muy breve porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero el tema de Rápido y Furioso fue un tema principalmente estadounidense, donde aparentemente no se le había dado notificación al gobierno de México sobre la operación de la ATF, la Agencia para el Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego, del Departamento de Justicia. Esta investigación aparentemente fue encubierta y no se le avisó al gobierno de México. Después salieron otro tipo de versiones. No he tenido obviamente el acceso a la documentación con la cual se basó el fiscal para poder librar estas órdenes de aprehensión. En primer lugar, se acusaba que una de las armas de Rápido y Furioso se utilizó para matar por los Zetas a Jaime Zapata en San Luis Potosí. Jaime Zapata, un agente del CHESAI, que es finalmente parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, supuestamente fue atacado, agredido e incluso asesinado por los Zetas, ¿ok? En este momento, estas órdenes de aprehensión se libran en contra de personajes como Genaro García Luna, el Chapo Guzmán, uno de los principales personas vinculadas a Genaro García Luna y otras 4 personas más. Creo que es Cárdenas Palomino, si no mal recuerdo, los 3 nombres que conocemos bien.
¿Qué significa esto? Cambia la perspectiva, cambia aquí toda la historia, y ahora Gertz, como ahora sí le está sentando muchos años, que no sé si si no vaya a ser de cárcel a Lozoya, como diciendo, ya me estoy apurando, ahora sí ya no soy Tortuguers, ahora sí ya estoy haciendo las cosas como las debo hacer, y de alguna otra forma, a mí estas órdenes de aprehensión no me quedan claras, la narrativa otro cambio muy importante, ahora todo se trata de García Luna, García Luna, el Chapo Guzmán, toda esta nueva serie, ¿no? Claro, incriminando y culpando a los funcionarios de la administración de Felipe Calderón, por supuesto, pero esta nueva narrativa donde todo se centra en México, ¿no? Cuando supuestamente la operación de Rápido y Furioso la hicieron en Estados Unidos, como de alguna forma diciendo, pero miren, yo estoy haciendo esto después de tantos años, ¿no? Y bueno, muy interesante cuando yo di una opinión sobre esto, pues viene una serie, una andanada de agresiones, ¿no? De unas de redes sociales que pues siempre están a la defensa de la Fiscalía General de la República. Me parece muy interesante, creo que hay que seguir muy bien el caso de Rápido y Furioso y no dejarnos llevar por nuevas narrativas donde ponen en el centro a México en esta operación y en esta investigación, porque finalmente estamos abonando a la narrativa de Netflix, a la narrativa de los estadounidenses, donde todo tiene que ver con el Chapo Guzmán, con Genaro García Luna, y donde los estadounidenses se lavan las manos y es donde se hace justicia. Creo que es un tema que deberíamos de tocar de una forma mucho más detallada, pero creo que van a salir muchos más datos y vamos a ver si el juicio a Genaro García Luna realmente se hace, o esto que está sucediendo le da a los Estados Unidos una herramienta para hacer lo mismo que se hizo con Cienfuegos, ¿no? Regresar, extraditar a estas personas, a esta papa caliente que les dejó la administración de Trump, y que de alguna forma, si se hace una investigación más profunda, así como a los mexicanos se les tiene se les identifica, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener todo que caiga aquí, ¿no? Sí. Y finalmente, pues México va a quedar como quedó con Salvador Cienfuegos, ¿no? Como una fiscalía que no hace su trabajo y los estadounidenses se lavan las manos. Creo que es un tema muy importante que deberíamos de continuar investigando. Muy bien. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor, sobre la figura y las hechuras de Alejandro Gertz Manero. Bueno, yo confieso que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que confía plenamente en Gertz Manero, a mí me sorprende mucho más. O sea, va aumentando mi sorpresa ante ello, ¿no? Y va aumentando por una parte por los antecedentes del propio Gertz Manero. ¿Cómo puedes confiar en ese personaje que avaló y que de alguna manera participó en el inicio de esta guerra del narco de manera ya fáctica, ¿no? Ya en los hechos con la Operación Cóndor, cuando él era el coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico allá en los años 70, 80? ¿Cómo puedes confiar también en quien fue pues el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox? ¿Cómo se puede confiar desde un gobierno que busca la transformación en diferentes ámbitos de la vida nacional, sobre todo en el ámbito de la procuración de justicia, en el sistema político mexicano, en fin, en el combate a la corrupción? ¿Cómo se puede confiar en un personaje que además, pues como lo señalaba Ricardo Ravelo, ¿no? Ha acumulado una fortuna de la que no tenemos explicación? Pues es un buen emprendedor seguramente, ¿no? Ya ha tenido muy buenos socios. ¿Cómo se puede confiar también en este personaje? Pues que lamentablemente está aliado en un asunto personal, pero en donde hay evidencias que ha utilizado sus recursos económicos, políticos, que eso es lo grave, para pues enfrentar esta situación, que por demás es un asunto personal. ¿Cómo se puede confiar en este personaje que también pues tiene, con todo respeto, ¿no? Pero tiene la cola metida en el asunto de la Universidad de las Américas, de la que fue rector? Me sorprende mucho. Y por otro lado, pues esta sorpresa la explico porque al final de cuentas,
Gers Manero, y eso yo lo he dicho varias veces en esta mesa, no ha sido capaz ni ha tenido la intención de desmontar todo corrupto criminal que predomina en la Fiscalía General de la República. Tengo un dato en relación a lo que se está de alguna manera disputando en esos momentos en la propia Fiscalía General de la República. Desde el año pasado, cuando andábamos de vacaciones todos, fueron despedidos 300 agentes, 300 funcionarios de la Fiscalía General de la República. Al estilo de una película hollywoodense, se les convocó a diferentes espacios y ahí se les pidieron su celular y su arma y después se les comunicó que estaban despedidos. Ojalá y que esta acción tuviera que ver con algo que es muy importante y que es fundamental, la justicia transicional. Ojalá y esta Fiscalía General de la República se encaminara a una justicia transicional. ¿Será posible mientras Gers Manero ocupe ese espacio político de manera preponderante y tenga la confianza de Andrés Manuel López Obrador? Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y por otro lado, pues solamente quiero insistir en este lamentable atraso que pone en tela de juicio las acciones políticas, el discurso y la voluntad que López Obrador ha mostrado para abatir, para enfrentar temas de corrupción. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ahora sí que pasa el tiempo, pasan los procesos, diligencias, exhortaciones, órdenes, lo que queramos y gustemos, pero eh, el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, parece transitar, pues al menos sin todas las implicaciones negativas que se suponían al principio, parece caminar ahí procesalmente sin grandes sobresaltos. Y ahora está el caso de Karime Macías, su ex esposa, de quien se dice que se le han congelado sus cuentas bancarias y está pendiente el proceso de extradición. Karime Macías, aquella mujer que escribía merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Híjole, es toda ¿qué te diré? Es una larga película la de la pareja Duarte Macías, pues desde que fue gobernador se caracterizó este personaje por el dispendio, fue la tapadera de Fidel Herrera en un sexenio pues muy polémico, donde el narcotráfico se empoderó en el estado de Veracruz, particularmente el cártel de los Zetas, y bueno, tantas situaciones que se dieron en esos dos gobiernos, pero particularmente el de Duarte llama mucho la atención. Javier Duarte, pues ha corrido hasta con cierta suerte, ¿no? Porque le hicieron el favor en la administración pasada de cambiarle un delito que le debieron imputar delincuencia organizada y le imputaron asociación delictuosa, un delito menor por el que finalmente ya en total fue sentenciado a 9 años, cuando merecía una pena, según algunos analistas, de por lo menos 25 años. Ya lleva compurgados 3, seguramente en un año o un poco más puede estar libre Javier Duarte. El caso de su esposa es otro escándalo, ¿no? Porque se dijo, los testigos que han declarado en este caso han dicho cómo movían el dinero en el gobierno de Veracruz, cuando llegaban las participaciones federales y todos los apoyos que les corresponden a los estados. La orden era acumular todo el dinero, miles y miles de millones, en una sola cuenta, y de ahí traspasaban dinero a sus cuentas personales, compraban propiedades en Europa, en Estados Unidos. Yo calculo que, digamos, de todo este recuento y danza de casas, y debe tener unas 50 propiedades Javier Duarte. Una locura realmente tremenda. Hay una casa, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito. Esa casa perteneció hace muchos años a unos industriales azucareros, la familia García Mora, García Loera, que eran dueños del ingenio San Cristóbal. Esa casa, que está ubicada
por ahí por Coscomatepec, en Veracruz, cerca de Córdoba. La mandó a remodelar, le ordenó a uno de sus funcionarios cercanos que le metieron como 500 millones de pesos para remodelarla. Incluso cumplió el capricho de desviar el brazo de un río para que el río cruzara por abajo de la casa, que estaba en una parte alta, con los pisos de cristal. Entonces se veía el río y se escuchaba el agua cuando pasaba por esa zona, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones hizo, y bueno, finalmente esto derivó en su huida a Guatemala. Su esposa se fue a Londres, donde vive. Ella está acusada de un desvío, me parece que muy menor, salvable legalmente, de 240 millones de pesos, fue lo que le pudieron acreditar, cuando, bueno, los testigos que han declarado hablan de miles y miles de millones, ¿no? Karime Macías, por ejemplo, se movía con tarjetas de crédito American Express negras, que eran prestadas por socios de Duarte, y por lo menos de los últimos recibos que se conocieron de sus gastos, había gastos por 100 millones mensuales, eran lo que le pagaban a American Express de gastos por compras de bolsas, perfumes, zapatos, ropa, en las mejores tiendas de Nueva York y de Europa. Eso gastaba, más o menos era el promedio que traía mensual. Una locura, ¿no? Que después pues se descubrió en una bodega de Córdoba, cuando encontraron aquello de merezco abundancia, ¿no? Un escándalo tremendo. Si extraditan a Karime Macías, creo que es un tema que puede librarse, porque realmente fue una investigación muy limitada, donde solamente le pudieron acreditar un desvío en el DIF de 200 millones de pesos. Hoy, por ejemplo, sigue siendo un secreto dónde están las propiedades que le incautaron a Javier Duarte. Se presume que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, estas propiedades pasaron a formar parte del gobierno del estado de Veracruz, para que fueran vendidas y de esa manera recuperar los dineros que se usaron para la adquisición de esos inmuebles. Pero hoy es un misterio. Realmente la lista de propiedades se desconoce, y se desconoce si realmente Yunes operó para devolver al pueblo veracruzano lo robado, o bien están resguardadas hasta que Javier Duarte salga de la cárcel para devolvérselas. Hoy el tema patrimonial de Javier Duarte es un verdadero misterio, ¿no? Porque incluso hay hoteles, inversiones en residencias en España, en Francia, que ni siquiera ya se habla de eso, ¿no? Creo que es un tema que tiene todavía muchísima cuerda. Esperemos que se logre la extradición, porque Karime ya solicitó asilo político en Inglaterra para no ser extraditada, porque dice que acá en México es perseguida por los enemigos políticos de su marido. Gracias, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué onda con Karime Macías y qué pasa con todos estos procesos de ella y su exesposo Javier Duarte de Ochoa? Pues en los que finalmente pareciera que no ve uno un ánimo verdadero de hacer justicia proporcional a los daños que cometieron y al enriquecimiento ilícito del que se hicieron acreedores. ¿Qué opinas de todo esto, Guadalupe? Pues definitivamente, yo creo que el tema de Javier Duarte y Karime Macías, el tema que nos abre esta discusión es bueno, la solicitud de, o sea, de ser protegida por otro país, por Inglaterra, del asilo político. ¿Cómo es posible, no? Es que es una persona que ella, que, bueno, pensaba que merecía abundancia y además de todo, ahora protección. Creo que esto es un tema que va más allá de dos personajes, pues, relativamente polémicos. Más de 240 millones de pesos es demasiado si consideramos la capacidad que tiene un mexicano regular. Y bueno, esto considerando todo lo que se ha dicho, todo lo que nos platicó Ricardo Ravelo con relación al caso muy particular
de la cuestión patrimonial de Javier Duarte y Karime Macías. Yo creo que más allá de esto, está en cómo devolver al pueblo lo robado, cómo hacer justicia cuando esto va más allá de un exgobernador de un estado que estuvo pues realmente su población acechada por la delincuencia organizada, una expansión tremenda durante el sexenio de Javier Duarte y el sexenio previo de Fidel Herrera. Me parece un tema muy, muy relevante porque esto nos remite a otros casos. Pensar en si realmente se va a hacer justicia y se va a devolver al pueblo lo robado, ¿no? Y parece ser que no hay una voluntad política o una voluntad de hacer esto, ¿no? Es realmente una cuestión de negociación entre abogados de estas personas que pueden pagarlos todavía con lo que se robaron, con lo que le robaron al pueblo. Pienso en el caso de César Duarte en Chihuahua, pienso en el caso de los gobernadores tamaulipecos, de muchas cabezas de estados de la República Mexicana, ¿no? Y por eso quisiera hacer otra pequeña reflexión, porque creo que el análisis de Ricardo Ravelo con relación al tema de Karime Macías y con relación al tema de Javier Duarte fue muy completo. Pero pensando en este tema, quiero hacer una muy breve reflexión con relación al hecho de que en muchas ocasiones, y esto lo dicen muchos los estadounidenses, los gobernadores reciben dinero del narcotráfico, protegen al narcotráfico a cambio de dinero, lo mismo que Genaro García Luna, y por eso está en los Estados Unidos por recibirle dinero al Chapo Guzmán. Yo no quiero no pensar en que esto sea así, porque la protección política obviamente permite que se vinculen estos políticos con el narcotráfico, pero yo me pregunto, simplemente, toda la capacidad que han tenido de robarle al Estado, al erario de su Estado, al erario de la nación, tantos recursos, pues realmente a mí me parece que muchos de los recursos que tienen en cuentas en los Estados Unidos y que los vinculan a crimen organizado, el crimen organizado es que se organizan para hacer actos de corrupción al más alto nivel. Creo que el tema de Javier Duarte y su esposa estuvo, pues realmente nos da claramente esa imagen, ¿no? Y entonces, Genaro García Luna, de la misma forma, todos los escándalos, todo el presupuesto que tuvo para generar la Policía Federal, cual dirigir la Secretaría de Seguridad Pública, todos los recursos que tuvo de privatizar los penales, todo en la capacidad que tuvo, todos los recursos para Plataforma México. ¿Ustedes creen que iba a recibir dinero del Chapo Guzmán? Puede ser que sí, que quisiéramos ver que nos muestren eso los estadounidenses, ¿no? Pero en realidad a quien han robado todos estos gobernadores, inclusive Thomas Yarrington, recuperando un fragmento de un libro de Ricardo Ravelo, Ociel, que escribió ya hace varios años, creo que 13 años antes, en el año 2009, si no mal recuerdo, 2009, es la versión que yo tengo. Thomas Yarrington se declara culpable de lavado de dinero, de corrupción, pero se desestiman los cargos por tráfico de drogas. ¿Para qué van a necesitar que les dé un narco dinero como el imaginario? Aunque obviamente permiten que esa corrupción opere en niveles más bajos cuando tienen la posibilidad de robarle tantísimo dinero, miles de millones de pesos al pueblo mexicano. Bien, Guadalupe, gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? Karime Macías, Javier Duarte y en general, pues la impunidad de muchos de estos saqueadores institucionales. Sí, yo creo que lo acabas de dar en el blanco y con una, digamos, es un dardo tirado justamente al centro y has dado en el blanco, ¿no? Saqueadores institucionales. Yo creo que esto nos remite, ya lo decía Guadalupe Correa, nos remite a cómo operó el Estado, las instituciones del Estado en función de la delincuencia, en función de la acumulación de capital, en función del saqueo, en función de la corrupción y el uso de recursos de obras públicas en beneficio propio, en la construcción de verdaderos imperios criminales. Esto hay que mirarlo en relación a cómo se va construyendo, ¿no?, esta realidad política en nuestro país y cómo esta realidad política lamentablemente persiste hoy en día y ya hablaremos más adelante, se expresa
de manera muy peligrosa de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Yo quisiera también retomar parte de lo que han dicho mis colegas en relación a la afectación a las personas, ¿no? Cómo estos verdaderos imperios criminales que ocupan el poder político, ligados a otros poderes, como puede ser el poder criminal, el poder también empresarial, que de alguna manera busca beneficios más allá de los negocios lícitos, cómo esto afecta de manera grave a las personas, ¿no? Yo quisiera recordar las desapariciones, la violencia, los periodistas asesinados en el régimen de Duarte y cómo de alguna manera esta realidad en Veracruz persiste hoy en día, ¿no? Y cómo este entorno de violencia que en este momento persiste, se da en nuestro país, tiene que ver con la construcción de estos imperios criminales. Lo otro que quisiera señalar es cómo Karime Macías pertenece a lo que mi maestro José Agustín llamó parte de la tragicomedia mexicana, no hay duda, es un personaje perfecto de esta tragicomedia mexicana. Recordabas tú, Julio, esta frase, ¿no? De merezco abundancia. Recordaba Ricardo esta bodega donde se encontraron obras de arte, donde la acumulación enfermiza, de verdad nos hace pensar en problemas seriamente pues permítanme decirlo de una manera un tanto conservadora, ¿no? Pero de pérdida absoluta de valores, de degradación social. Y bueno, para concluir, me parece como otro elemento de veras terrible, doloroso, el que en este momento esta persona esté buscando asilo político y se diga víctima de los enemigos políticos de su esposo, ¿no? Entre los que señala a Yunes, señala a Osorio Chong y señala a López Obrador. Figuras que sin duda son absolutamente disímbolas y que sí, pues de alguna manera en distintos momentos pueden considerarse opositores a Duarte, pero no hay duda de que hay un enorme, insisto en ello, degradación social que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como periodistas, reconocer también cómo estos imperios criminales han golpeado de manera grave, más allá del narcotráfico, hablo de imperios criminales, hablo de economía del delito, cómo han golpeado a la construcción de las incipientes instituciones democráticas. El caso Cuauhtémoc Blanco es un caso también relacionado con estas realidades. Lo que ocurre en Tamaulipas, lo que puede ocurrir en San Luis Potosí, o ya está ocurriendo, en fin, este es un grave daño, y es un grave daño que lamentablemente en estos momentos enfrenta al actual gobierno a un reto importantísimo, ¿no? Reconstituir las instituciones o construirlas o reconstruirlas, a fortalecer al verdadero Estado mexicano. Me parece que esto es el gran reto en lo que viene en el futuro del gobierno de López Obrador. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, aunque tenemos otros temas, quisiera pedirles a los tres su reflexión sobre algo que luego nos van a acusar de que solo estamos viendo hacia el pasado, hacia Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa, y no hacia lo que sucede actualmente con el sucesor del propio Duarte de Ochoa, que ha sido a nombre de Morena, Cuitláhuac García, con muchas complicaciones políticas últimamente por este conflicto, por el delito de ultrajes a la autoridad, detención de 6 jóvenes, la protesta de Ricardo Monreal, el encarcelamiento del secretario técnico del Río Virgen, pero en general, Ricardo, el cambio de bandera política, es decir, la llegada de Morena al poder en Veracruz, ha significado un cambio en toda esa realidad tan complicada, acentuada sobre todo en las etapas de Fidel Herrera, de Javier Duarte y también en la etapa de Alemán, del gobernador Miguel Alemán. En fin, ¿cómo ves la actualidad de Veracruz, Ricardo? Sí, sí, Julio. Mira, en realidad sí, no es tanto mirar al pasado como decías, ¿no? Porque es un pasado bastante presente, ¿no? En nuestra realidad.
los casos de Fidel Herrera, los casos de Javier Duarte. Ahorita que mencionaba Víctor este asunto de los excesos, ¿no? de aquello que se encontró en la bodega, por eso fue una de tantas. Yo recuerdo, porque bueno, conocí mucha gente cercana a Duarte que me platicaban chismes, detalles. Por ejemplo, me decían algo así como un dato ahí adicional para entrar al otro punto. Dicen, bueno, era tanto el exceso, dice que el vino de mesa, el vino corriente en la Casa Veracruz, era el Vega Sicilia, ¿no? El más caro. En aquel momento, no sé, costaba creo que como 200 o 300 mil pesos la botella. Y el vino especial que tomaba Duarte era un vino francés. Bueno, más o menos me pasaron ahí un dato, el Henry Hayer Richebourg Grand Cru, que cuesta $15,000. Entonces, todo esto lo mandaban a comprar a Francia y lo traían a las bodegas del gobierno veracruzano, y era el vino especial para los brindis que hacía el gobernador. Pero dice, el vino corriente, era el vino corriente del día, era el Vega Sicilia, y nunca se terminaban las botellas. O sea, se servían 2 o 3 copas, y si quedaban 4 dedos de vino, eso ya no lo tiraban, porque decían los catadores especialistas que ya lo de abajo no servía, entonces tenían que abrir otra botella. En fin, estas eran parte de los excesos que había en ese tiempo en la Casa Veracruz. Actualmente creo que el cambio en Veracruz no se ha dado, no se ve. La violencia sigue, la corrupción también, y me parece que Veracruz se ha estancado, digamos, desde los años finales del siglo pasado a la fecha. Ha venido arrastrando un estancamiento muy fuerte. Por supuesto que no significó nada extraordinario el gobierno de Miguel Alemán. Salieron a flote los vínculos con el crimen organizado. Miguel Alemán era vecino de un narcotraficante del cártel de Juárez en el fraccionamiento Costa Verde, en el puerto de Veracruz. Gente del gobierno apareció vinculada con estas actividades. Luego vino el relevo, ¿no? Con Fidel Herrera, donde, bueno, ahí se dieron escándalos tremendos. Aquella balacera en Villarín, donde murió el Z10, me parece, Efraín Teodoro Torres, que tenía un paraíso ahí cerca del aeropuerto, en el puerto de Veracruz, con caballerizas, entrenadores para caballos de carrera. En fin, toda esta relación con el mundo criminal fue el sello que caracterizó al gobierno de Fidel Herrera. El secuestro se disparó muchísimo, y bueno, pues llegó al grado de que el mismo gobierno autorizó crear un fondo multimillonario para pagar rescates para las personas que fueran secuestradas y que no tuvieran dinero. El gobierno del estado podía salir a apoyarlos para pagar los rescates. Lo que en aquel momento, bueno, fue un escándalo, es que la misma gente ligada al gobierno estaba perpetrando los secuestros, y ellos mismos pagaban los rescates con dinero público. La corrupción obviamente fue terrible, la obra pública la acapararon para grupos ligados al gobernador. En fin, fue un sexenio desastroso, ¿no? Empezaron ahí los asesinatos de periodistas en Veracruz, todos los medios que criticaban al gobierno, pues se veían envueltos en problemas, y algunos reporteros fueron amenazados. Después vino el sexenio de Duarte, ¿no? Nadie esperaba que Duarte fuera a ser el sustituto. Se habló mucho de Héctor Yunes Landa como uno de los posibles candidatos, pero Fidel, que necesitaba una tapadera en Veracruz, necesitaba un hombre que le garantizara impunidad, y así fue. Finalmente ellos dos terminaron peleados, y porque Fidel pues quería seguir gobernando a través de Javier, y bueno, hubo un momento en que cortaron la relación, y bueno, se dice que si Duarte no hubiera roto la relación con Fidel Herrera, probablemente otro hubiera sido su destino.
porque bueno, después del tercer año prácticamente Duarte enloqueció, empezó el dispendio tremendo, crearon empresas fantasmas para desviar dinero, en fin, es todo un tema que pues a la vuelta del tiempo fue creando las condiciones para que finalmente Morena ganara el gobierno. La gente votó por un cambio, en efecto, pero lamentablemente el cambio no se ha dado. Hoy Cuitlagua es un gobernador muy cuestionado. No se sabe mucho del tema de corrupción de él directamente, pero sí de su gente, ¿no? Más cercana, de su secretario de gobierno. Ahora en la elección pasada se le señaló mucho de ser una pieza clave de operación, allí presuntamente con crimen organizado para llevar al poder a una amplia lista de candidatos morenistas. Muchas de estas elecciones fueron anuladas precisamente por la presencia de dinero sucio en las campañas, que hoy se están dirimiendo en tribunales de alzada. Me parece que el cambio no se ha dado. Esta ley de ultrajes a la autoridad que se impuso en Veracruz, que bueno, afortunadamente ya el gobernador acaba de reconocer que va a enviar una iniciativa para derogarla, precisamente porque han caído en prisión muchísimas personas inocentes acusadas de este delito, que es precisamente lo que ha cuestionado Ricardo Monreal, y que bueno, fue el primer señalamiento hacia Cuitlagua que derivó en este conflicto político que hoy ha escalado muchísimo, no solamente por las detenciones presuntamente arbitrarias, sino ahora por la captura del operador político de Ricardo Monreal en el Senado, acusado de un crimen de un candidato a alcalde en el municipio de Cazones. Algo que pues hasta hoy no se ha podido acreditar, pero que sí ha sido parte de esta polémica a la que se ha sumado lamentablemente las masacres y las apariciones de cuerpos en varios puntos del estado. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, el Veracruz de hoy con el relevo de siglas con Morena, con Cuitlagua García. ¿Cómo ves este Veracruz, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe. Es un tema muy importante, Julio, porque de nuevo refleja mucha de la crítica, refleja mucha de la conversación a nivel nacional. Disculpa, que tenemos en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Sí, y creo que Ricardo Ravelo lo describió bastante bien. Estamos hablando pues desde Miguel Alemán, pasando por Fidel Herrera, por los excesos de Fidel Herrera, después por Javier Duarte. ¿Qué pasa ahorita en Veracruz? ¿Qué pasa con Cuitlagua García Jiménez? Como bien lo menciona Ricardo, y sin querer disculpar al gobernador en lo que parece ser un estado, pues todavía con problemas importantísimos sobre delincuencia organizada, ahora no son los Zetas, ahora pareciera ser que son dos facciones internas dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, y niveles de impunidad y de corrupción impresionantes. Solamente el día de ayer el gobernador declara que en un video que son asesinadas algunas personas, ellos son parte de la delincuencia organizada, que es un montaje. Este tipo de videos pues empiezan, bueno, el estado de Veracruz es los estados pioneros de este tipo de videos, de este tipo de montajes. Recuerdo el tiempo de Javier Duarte y su relación con el gobierno de Felipe Calderón, el surgimiento de los matacetas y de alguna forma el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin querer disculpar al actual gobierno de México o al actual gobernador de Veracruz, considerando todo el problema y todos los problemas que tú y que Ricardo mencionaron, es difícil poder llegar a la paz o poder llegar a una situación distinta cuando todas las instituciones del Estado están vinculadas a actores corruptos, a actores relacionados con la delincuencia organizada de una forma o de otra. Entonces, sin querer justificar esto, simplemente quiero decir que esto es parte de todo un proceso de descomposición de las instituciones, de todo un proceso de regeneración, de extensión del crimen organizado, de transformación de la delincuencia organizada en el Estado y de la incapacidad, ¿por qué no?,
de la actual administración. Eso se dice también de la administración de Andrés Manuel López Obrador con relación al tema de la seguridad. Si bien no quisiera poner toda la responsabilidad, pero ¿por qué? Porque es imposible ponerla en el actual gobierno del estado de Veracruz, el actual gobierno de México, pero sí creo que es un foco de atención, un punto clave que se tiene que considerar y, por ejemplo, en lugar de desestimar, porque son autoridad, pero creo que estos son llamadas de atención muy importantes y quizás no solamente llamadas de atención, que quizás Cuitláhuac García Ramírez pues utiliza la justicia de una forma facciosa, pero bueno, vamos a ver cuáles son la capacidad que él tiene, quiénes son realmente las personas que están con él, qué tanto es el grado de corrupción y qué tanto es capaz de controlar el tema de la seguridad en su país y qué tal si realmente está vinculado con este crimen organizado que participa en elecciones, porque se han dicho muchas cosas, no se han probado muchas otras, y pareciera ser que también la oposición le gusta mucho utilizar oportunistas políticos. En el caso del senador Monreal y sus señalamientos con relación a lo que estaba pasando en Veracruz cuando también tuvo la oportunidad de hacer esto y de hacerlo de una forma más contundente en estados como Tamaulipas y no lo hizo, pues también nos pueden hablar, ¿no? De que este tipo de temas no son necesariamente analizados ni son necesariamente señalados como se tiene que señalar, sino más bien por oportunistas políticos, ¿no? Y por el otro lado, la oposición que utiliza este argumento, es que todos son iguales, mira, no han podido hacer esto, no han podido hacer el otro, sin reconocer que el nivel de descomposición al que hemos llegado en el país en el tema de seguridad, pues lo generaron realmente las personas, los políticos y los regímenes a los que ellos apoyaron, ¿no? Yo creo que sí, también hay que reconocer que no han dado el ancho estas autoridades y que probablemente en el caso de Veracruz vamos a empezar a darnos cuenta de más cosas. En este momento quisiera pues mantenerme a la expectativa y ver qué realmente es lo que va a pasar con la derogación de esa ley, ¿no? Que ha desencadenado pues, pues injusticias y personas que han estado presas por cualquier cosa que se le ocurra a la autoridad. Y bueno, pues estaremos muy pendientes, pero pareciera ser que de alguna forma la crítica es, seguimos con problemas muy importantes, el crimen organizado sigue operando en estos estados y sea como sea, sean grupos criminales paramilitares, sea la oposición desestabilizando, sea lo que sea, no se ha podido poner el país y los estados en paz, no se ha podido lograr una estabilidad. Y bueno, vamos a ver qué se sigue desencadenando en el estado de Veracruz, pero sí es muy complicada la situación que se ve en este momento, ¿no? Y bueno, seguiremos viendo y seguiremos analizando el desarrollo de estos eventos. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, sobre Veracruz actual, Cuitláhuac García y la comparación con lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Por favor, Víctor. Mira, hay dos temas que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Uno tiene que ver con el asunto político y cómo la captura, la detención, la acusación en contra de José Manuel del Río Virgen por un homicidio de tintes políticos llevó a distintos pronunciamientos, ¿no? Eso es lo primero que hay que mencionar. Aquí me parece que hay mucho mar de fondo. No, por una parte no hemos conocido ningún elemento, no hay información, por lo menos en los medios, tampoco información oficial por parte de la Fiscalía de la Fiscalía del Estado de Veracruz en términos de qué elementos de prueba se consideraron para dictarle auto de formal prisión a este operador político de Monreal. Pero por otra parte, también sorprende mucho el que este operador político de Monreal perteneciera a Movimiento Ciudadano, haya hecho su carrera política al estilo priista en Veracruz y que una de las voces que reclaman justicia fervorosamente sea Dante Delgado, que también tiene un pasado, pues, en Veracruz, por decirlo menos, un pasado que seguramente Ricardo Ravelo
conoce mucho mejor que yo un pasado pues que lo liga finalmente a los grupos de poder en Veracruz. Y esta reflexión sobre la presencia de los grupos de poder en Veracruz me lleva a la siguiente parte de mi comentario, ¿no? Finalmente, ¿con quién gobierna Cuauhtémoc García? ¿Con quién gobierna este actual gobernador de Veracruz? Con lo que podemos considerar fuerzas transformadoras, nuevos personajes políticos, nuevos, digámoslo así, de desearse, ¿no? Un espacio de nuevos funcionarios lejanos a la corrupción, o gobierna con las estructuras establecidas desde hace décadas en el estado de Veracruz. Yo no tengo la menor duda, y ahí están los hechos, gobierna con las estructuras establecidas en el estado de Veracruz desde hace décadas. Por otra parte, ligados a estas estructuras está el poder fáctico del crimen organizado, el poder fáctico de estos empresarios, beneficiarios de este régimen lamentable, no solamente en Veracruz, sino este régimen lamentable que ha prevalecido en nuestro país de corrupción. Entonces es complicado, ¿no? Y creo que aquí hay evidencias también de que el actual gobierno veracruzano no ha sido capaz ni ha querido desmontar estos elementos estructurales de la operación que llevó al extremo de realidades tan atroces como el gobierno de Duarte y sus excesos. El gran reto, y vuelvo a insistir en ello, sería el desmontar estas posibilidades, pero ¿con qué aliados? ¿Con qué personajes? Si encuentra uno en Morena a uno de sus principales figuras políticas en controversia con el propio gobernador. Es francamente complejo, pero creo que la realidad en estos momentos en el estado de Veracruz, y coincido plenamente con lo que se ha dicho, no ha sido transformada y lamentablemente sigue privando este caos institucional, sigue privando la violencia y como lo dijo Guadalupe Correa, ¿no? No sabemos si es con el ánimo de desestabilizar o ese efecto de acciones del crimen organizado, pero no hay duda de que lamentablemente Veracruz, como Zacatecas, como Morelos, como Guerrero, como Michoacán, son estados que se encuentran en crisis no solamente de seguridad, sino en una fuerte crisis institucional. Víctor, muchas gracias. Son las 2 de la tarde Yo con sí quiero añadir ahí un 54 punto. minutos. Perdón, sí, adelante, Ricardo. Un punto, digo, a lo mejor sirve para poder entender si hay o no la posibilidad de un cambio en Veracruz. La elección de 2016, 18, perdón, la tenía muy bien manejada y casi operada el PAN a través del gobernador Miguel Ángel Yunes para que su hijo fuera su sustituto. Cuitlahua realmente no hizo gran campaña. Primero que nada, no tenía recursos. Andaba muy solo haciendo campaña, visitando pueblos en el estado. Y cuando vino la ola de Andrés Manuel López Obrador, que estaba levantando muchísimo expectativa en el país, a Cuitlahua solamente le dijeron, tú mantente tranquilo. En palabras textuales, nada más no cometas pendejadas. Esa fue la instrucción que le dieron de Morena a Cuitlahua. Y de esa manera, bueno, Cuitlahua llegó al poder. Pero hay otro aspecto ahí importante que señalar. Los 3,000 y pico, 4,000 votos con los que ganó Cuitlahua, según muchos morenistas con los que he platicado, se la deben a Fidel Herrera. Hay que recordar que Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes están peleados a muerte desde hace mucho tiempo. Y a Fidel no le convenía que quedara el hijo de Yunes en el gobierno.
Entonces, los morenistas dicen que le agradecen mucho a Fidel Herrera haber operado en ciertas zonas del estado estos 3,000 o 4,000 votos adicionales con los que finalmente ganó la elección Cuitlagua García. Esto explica también por qué finalmente el hijo de Fidel Herrera, bueno, llegó a la Diputación Federal, no pudo concretarse su nombramiento por el tema de género, pero se habla de que, bueno, se está preparando un gran proyecto para lanzar a Javier Herrera Borunda como candidato del Verde y de Morena para la elección del 2024 en Veracruz. Entonces, hay muchos morenistas que expresan un amplio agradecimiento a Fidel Herrera precisamente porque con esos 3,000 y pico de votos con los que ganó, fueron obra de la operación política de la gente de Fidel en el centro y el norte del estado. Vaya, pues realmente, como siempre, la mesa de seguridad es una mesa llena de información, de detalles, de claves, de perspectivas sobre un tema que siempre nos esforzamos aquí en abordarlo de una manera seria, profesional, profunda, que nos permita ir entendiendo lo que sucede por encima de las simplificaciones o de la nota roja como tal, sino el contenido, la esencia y la trascendencia de todo esto. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, se nos ha ido el tiempo, habíamos quedado de abordar un tema muy especial que era el del impacto de estos grupos criminales en las elecciones, cuando menos de 3 estados, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, pero eso nos daría para llevarnos media hora todavía. Les propongo que lo dejemos para la siguiente ocasión y que analicemos esos 3 estados, o si añadimos a otro, pues también, porque no están exentos otros lugares, Oaxaca, por ejemplo, de estas mismas implicaciones e involucramientos. Así es que, si están de acuerdo, lo hacemos para la próxima semana, porque ya hoy se nos ha agotado el tiempo. Ricardo Hay Ravelo. que hacerla de 2 horas la mesa. Sí, o le ponemos segundo piso para que podamos tener, pues no creas, a veces dan ganas de veras de hacerlo sin lo que pasa es que luego como uno tiene ya en la programación, ya tenemos terminando, y aprovecho para quienes nos escuchan decirles que terminando esta mesa, vamos a tener una entrevista con René Vallarta o con su abogado, estamos precisamente en eso, por cuestión de tiempo de ellos, pero tendremos esa entrevista con el abogado o con René Vallarta para tener más detalles de lo que sucedió ayer con este intento de levantón o de secuestro contra el hermano de Israel Vallarta. Y luego tendremos el segmento de lo que dijo hoy en video el presidente López Obrador, que se siente bien, cómo se está mejorando, atendiendo, pero sobre todo que celebra que Ricardo Salinas Pliego esté buscando quedarse con Banamex, que es tiempo de que mexicanos se queden con estas instituciones. Y bueno, me ahorro los comentarios para darlos un poquito más adelante. Entonces, pues Ricardo Ravelo, muchas gracias por este jueves 13 de enero. Gracias como siempre y buenas tardes. Gracias, Julio, como siempre un placer. Gracias también. Saludo a mis amigos también, que tengan un buen fin de semana, y al público que nos ha seguido. Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Yo también saludo a mis colegas. Les deseo un excelente final de semana y fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Y solamente una pequeña reflexión. Cuando empezamos a discutir estos temas, me llega a la mente, ¿no? El tema del oportunismo político, porque pues se han metido muchas personas al ruedo, ¿no? Para poder tener espacios dentro de un proyecto en el que ni siquiera fundamentalmente creen. Así es, comparto totalmente. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora sí, que como decían los clásicos, nos vemos a la misma hora y en el mismo canal para reflexionar en torno a las elecciones y el poder criminal y su intervención en ello la próxima semana, mi querido Julio, y hasta la próxima semana, pues. En el mismo lugar y con la misma gente. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.